Bienvenidos niños a una nueva clase virtualmente. Hoy realizaremos el área de comunicación. Soy la profesora Lisette Jack-Sacayo del 5º grado de primaria y hoy te acompañaré a realizar una nueva actividad. Nuestro propósito. Identificamos las partes de una entrevista escrita. Muy bien. Recordemos que la entrevista es un diálogo entre el entrevistador y el entrevistado. El entrevistador es la persona que plantea las preguntas. Por lo tanto, tiene que prepararse y conocer un poco más acerca del entrevistado. Y el entrevistado es la persona que responde a dichas preguntas. En una entrevista es importante que el entrevistador haga o tome apuntes o puede grabar la entrevista, pero siempre un sentimiento del entrevistado. Muy bien. ¿Qué es lo que observamos aquí? ¿Qué tipo de texto será? A ver, observemos bien el texto. Exactamente, es una entrevista escrita. Pero tenemos que fijarnos que la entrevista escrita tiene partes importantes y las vamos a conocer. Muy bien, acompáñame. Partes de una entrevista. ¿Cuáles serán? Muy bien, el título, la entrada, pregunta-respuesta y término de la entrevista. Ok, ahora sí, conozcamos cada una de ellas en qué consiste. Muy bien, una de las primeras partes de un texto escrito, como hemos visto, es el título. El título es la frase que siempre va a ir acompañado con alguna característica, habilidad o actividad del entrevistado. Aparte, el título en algunas entrevistas escritas está acompañado con el nombre del entrevistado. Por ejemplo, Mario López, un actor de batalla. Pero acordémonos también que puede centrarse en una frase dicha por el entrevistado. Y esta frase va a ir entre comillas, como por ejemplo, Mariana González, lo que escribo lo guardo en los cajones. Como nos damos cuenta, en este ejemplo, la frase del entrevistado va entre comillas. Muy bien, continuemos. La entrada es otra parte de la entrevista escrita. ¿En qué consiste? Consiste en una breve introducción del personaje, antes de empezar con la estructura pregunta-respuesta. En la entrada nosotros podemos hacer la descripción de la situación en la que se produjo la entrevista. O puede ser una descripción de su biografía o aquello que lo distinga de los demás. Muy bien, por ejemplo, aunque nadie hubiera dado un centavo por él, Juan hoy es por hoy el escritor de habla hispana más traducido. Sus libros circulan en Japón, lo mismo que en Rusia o en Sudáfrica. Y desde hace unos 5 años son materia de tesis
en las principales universidades norteamericanas. Muy bien. Tres. Pregunta-respuesta. Este es el punto más importante que hay que tener presente y que es necesario que en el texto sea lo más claro posible. Las respuestas se pueden cortar siempre y cuando se saquen solamente las ideas repetidas o los comentarios poco importantes. Muy bien, y por último tenemos el término de una entrevista o cierre de la entrevista. En esta parte vamos a indicar cómo se finaliza una entrevista, que puede ser con la descripción o situación en la que finaliza esta, o también puede ser un párrafo propio que anuncie algo respecto al tema tratado con el entrevistado, como por ejemplo: todavía es muy pronto para saber si Juan podrá ser un futbolista profesional como él quiere, pero no cabe duda de que desea hacerlo con todas sus ganas. Para eso entrena día a día, quitándole tiempo al descanso. De su esfuerzo, piensa él, depende su futuro. Muy bien. Y otro ejemplo que tenemos es: al finalizar la entrevista, Juan mira su reloj, en media hora más debe estar en el estadio, y aunque hoy ha sido un día duro en el colegio, toma el bolso y con la mejor de sus caras se despide para ir a entrenar. Muy bien, con estas frases damos un ejemplo de cómo podemos terminar una entrevista. Ahora sí, ya estamos listos para poder identificar las partes de una entrevista escrita. Primero dijimos el título. Excelente, perfecto. Recordemos que el título siempre es el más vistoso y no siempre va acompañado con el nombre del entrevistado, como en este caso. 2. Es la entrada. Recordemos que en la entrada es un pequeño resumen del entrevistado. 3. Las preguntas y las respuestas, que es la parte más importante de una entrevista. Y 4. El cierre, es decir, cómo finaliza nuestra entrevista. Y bueno, no menos importante está lo que es la imagen. Sí, nuestra entrevista tiene que estar acompañada de una imagen. Excelente, perfecto, lo logramos. Logramos identificar las partes de una entrevista escrita. Muchas gracias por tu atención. Se despide de ti tu profesora Lisette y nos volveremos a encontrar en una próxima aula virtual Mendel.